Automatizada. Mi nombre es Telles Torres Lorena Alejandra. La materia es Diseño Digital BLSI, semestre 2022-2, grupo 5, profesor Elizabeth Fonseca Chávez. Objetivo: hacer la codificación y el diseño de una unidad aritmética lógica que pueda seleccionar entre unidad aritmética o lógica, teniendo como fin la suma, resta, and, or, short, not, con estados definidos a partir de un contador, el cual trabaja por medio de la señal de reloj. Introducción. Una unidad aritmética lógica, ALU por sus siglas en inglés, Arithmetic Logic Unit, es un contador digital capaz de realizar las operaciones aritméticas y lógicas entre los datos de un circuito, suma, resta, multiplica y divide, así como establece comparaciones lógicas a través de las condicionales lógicos sí, no y o. Bien, pues para este proyecto necesitamos formas gráficas para saber qué vamos a hacer con él. Entonces, lo primero que hice fue un diagrama de estados. En él simplemente necesitamos ver el comportamiento que tendrá. Tendremos 7 estados, empezando por el E0, pasaremos a E1, E2, E3, E4 y E5. Dependiendo del valor en el que se encuentre, saldrá en el display de 7 segmentos que después explicaré. Bueno, empecemos con la tabla de transiciones. Gracias al diagrama de estados, se pudo hacer una tabla de transiciones que nos diera las variables que deberían ser implementadas para llevar a cabo la ejecución de la ALU, es decir, plasmar también cómo repercute el contador en cada estado. Por medio de dos estructuras gráficas se pueden ver que serán utilizados 7 estados diferentes, los cuales están numerados del 0 al 6. Dado cada valor del contador se hará el cambio entre tiempos. Si el valor no cambia, se quedará en el mismo estado y por ende estaremos entrando en pausa. En el caso de que aumente, se irán recorriendo uno a uno los estados de manera infinita hasta que se vuelva a pausar. Es considerado el estado reset, donde el contador vuelve a su estado inicial, que en este caso sería cero. Las salidas importantes que cambiarán en los estados será la selección de la operación y también el valor del carry. Definiendo el funcionamiento de los estados, las operaciones que deberán efectuarse en el tiempo, es entonces donde se propone la siguiente tabla de operaciones. En caso de que la variable sea cero, se harán las operaciones que son de la unidad aritmética. Cuando el valor sea de 1, serán de la unidad lógica. La variable OP tendrá diferentes valores, los cuales definirá la operación a realizar: suma, resta, and, or, short y not. El último estado es el encargado de mostrar solamente el valor de A. Este es el RTL del proyecto. Iremos de poco en poco explicando qué es cada una de estas eh, cajas, por decirlo así, en el que irán entrando diferentes entradas y será conectadas cada una de una forma. Bueno, empezaremos con el top. Es el archivo más importante del proyecto, dado que en él se van a realizar la declaración de variables de entrada y salida, además de las señales que se harán cargo de la implementación de la ALU. Para empezar, se tienen dos vectores de 2 a 0, los cuales se encargarán de almacenar los valores de A y B dados por el usuario. Además, se tiene el valor de CLK, el cual tiene como propósito ver la señal de reloj que emite la tarjeta FPGA, siguiendo con el switch de reset, con el que se reiniciará la cuenta del estado 0, y el switch de pausa, que detendrá el reloj donde se encuentre. Para que el usuario pudiera ver mejor la salida, se implementó un display de 7 segmentos que mostrará el número de estado en el que se encuentra el sistema. Para el valor del carry se le asignó un LED en caso de que éste sea usado o no. Para la arquitectura se propuso usar la señal de CLKL, la cual funcionará con el divisor de frecuencia, también un contador de 0 a 6 para contabilizar los estados. Se agregó una señal para la unidad aritmética y la unidad lógica, las cuales serán vectores que guardarán el resultado de la operación, además de un indicador para el valor del carry cuando se encuentre en uso. La señal OP definirá de manera binaria la operación a realizar y CEL permitirá seleccionar la unidad con la que se trabajará. Se crearon diferentes entidades que nos permitirán entregar todos los elementos que va a mantener la ALU, como el divisor de frecuencias, el contador, la máquina de estados, la salida del display, la unidad aritmética, la unidad lógica y el multiplexor para estas dos unidades. El multiplexor 2x1 es el encargado de dar permiso de definir si la operación a realizar será lógica o aritmética, dado el valor que da la variable CEL, es decir, 0 para la unidad aritmética y 1 para la unidad lógica. La unidad aritmética está compuesta por una unidad, por otro multiplexor y un sumador.
El multiplexor definirá si la operación que se debe realizar será de suma o resta dados los valores de selección, las entradas A y B, así como también del carry. Multiplexor 4x1. Bueno, este es el encargado de elegir el tipo de operaciones a realizar, suma o resta conforme se vaya dando el caso. Este será dado por la variable de definición que se haya obtenido con anterioridad. Sumador. En esta parte es posible realizar las operaciones de la unidad aritmética. A partir del valor que recibe B en el multiplexor anterior, podrá sumar o restar a la variable A. Esto es posible dado que la resta es una suma con el inverso aditivo de un número. No se debe olvidar que se está usando el complemento a 2, por lo tanto, a este se sumará también una bandera de carry que permitirá tener el resultado correcto. Unidad lógica. En ella es posible realizar las operaciones de las compuertas que tendremos contempladas para el proyecto. Dada la entrada que se obtenga en la variable cell, se realizará la operación que le corresponde. Divisor de frecuencia. Nos permite realizar una cuenta a partir del parámetro que le hayamos indicado, siendo posible apreciar claramente los resultados en la FPGA, puesto que si no implementarlo los resultados saldrían sin siquiera poderse ver, dada la velocidad por default. En el contador. En este se inicia una cuenta a partir del divisor de frecuencia y se irá aumentando uno a uno para abarcar los 7 estados. Se toman en cuenta las entradas de pausa y reset. Cuando el reset esté en 1, dentro del conteo se tiene que reiniciar a 0 y en caso de que sea en pausa tenga el valor de 1, el conteo se quedará en el mismo valor donde estaba. Cuando el conteo alcance el valor de 6, este reiniciará a 0 también y de no cumplirse ninguno de los casos dichos con anterioridad, el conteo solo aumentará en 1. States. A partir de la señal que envía el contador, asignará los valores a la variable que se encargue de definir la operación que se esté realizando en la unidad aritmética lógica, además de definir el valor del carry, el que se activará solo si se está usando con la operación de resta y permanecerá apagado con los otros estados. Display de 7 segmentos. Es el encargado de mostrar en el display de 7 segmentos el número de estado en que nos encontremos. Simulación en la tarjeta FPGA. Bueno, aquí se me está la salida del display de 7 segmentos, que nos está contando en qué número de estado estamos. De este lado tenemos estos 3 que serían el número B, estos 3 que serían el número A, y por este lado tenemos el reset, y el siguiente sería la pausa. Entonces vamos a revisar lo que hace cada uno de estos estados. Empecemos con el estado 0. En él tenemos la suma. En este caso sería A más B, nos daría 5. Aquí tenemos la salida. Estamos en el estado 0 y la salida es 1, 0, 1. Entonces, sigamos con el siguiente estado. Aquí en 1 tenemos la resta. A menos B nos daría 1, 0, 0, 1. Y aquí tenemos 0, 0, 1. Este es el carry. Entonces ahorita está activado, por lo tanto prende el LED. Sigamos. Ok. Para el estado 2 es la compuerta AND, la cual nos debe de dar A AND B, nos debe de dar 2. Entonces vamos para acá y ahí está el resultado. 0, 1, 0. Sigamos. Ok, para el estado 3 tenemos el OR en A, B, lo que nos debe de dar 3. Entonces vamos de este lado. Tenemos 0, 1, 1, que es 3. Siguiente estado es el 4. Bien, en el 4 tenemos short 0, 1, 1, short 0, 1, 0, nos debe de dar 1. Entonces aquí tenemos el 1, 0, 0, 1. Para el siguiente estado está el 5, que es negar el valor de A. El valor de A es 0, 1, 1. Lo negamos, 1, 0, 0. Nos debe de dar 4. Entonces vamos. 1, 0, 0. Y el último estado, que vendría siendo el 6, solo muestra nuestro valor de A. 0, 1, 1. Aquí tenemos 0, 1, 1. Y bueno, para probar el reset,
Simplemente dejamos que funcione, lo paramos en algún estado y este es nuestro reset. Por lo tanto, si lo activamos, se vuelve 0. Conclusiones. Gracias a este proyecto fue posible la implementación de una ALU que puede realizar operaciones de acuerdo con las unidades aritmética y lógica, permitiendo la automatización de estas de manera que no fuese necesario definir nuevos switches para las entradas. A mi parecer, fue un buen proyecto, pues estos códigos habían sido trabajados en clase y la manera de implementarlos entre sí dio como fruto una revisión de los conocimientos dados desde los contadores, multiplexores, máquinas de estado, hasta la implementación de la salida en el display. La bibliografía es la siguiente y pues gracias por el video.